Hola amigos, bienvenidos a Cocinando con Lauren. Ya que se acercan las tradiciones de Cuaresmas, qué mejor que recordar una rica receta de nuestros abuelitos que nos enseñaban. Una mojarra empapelada que hoy te voy a compartir y por supuesto al estilo de Tlaxcala. Y ahora vamos con los ingredientes. Lo primero que vamos a ocupar son 4 mojarras. Yo voy a preparar. Vamos a ocupar una cabeza de ajo, una cabeza y media de cebolla, 4 chiles jalapeños, 4 jitomates, unas ramas de epazote y un poco de cilantro, aceite maravilla y por supuesto sal al gusto. Y tiene que ser sal la fina porque no le podemos aquí poner de grano. Y como lo vamos a hacer al estilo de Tlaxcala, nos envolveremos con hojas de mazorca para que le den toque especial. Y comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Ya limpiamos nuestros ajos, ahora los vamos a moler en el molcajete con una cucharadita y media de sal. Echamos y lo empezamos a moler para untarle a nuestros pescados. Bueno, vamos a proceder primero a freír nuestra cebolla. Vamos a ponerle primero nuestro aceite, más poquito, luego freímos nuestra cebolla. Bueno, miren, y así tronamos bien nuestra cebolla, ya está muy bonita. Ahora le vamos a poner los chiles, para que agarren sabor los chiles, solamente para que agarren sabor. Le dejé solamente un momento para que agarre el sabor de la cebolla, los chiles. Debo de dejar como medio minuto nada más para que se saborice bien. Y ahorita ya le echamos el jitomate para ya que agarre sabor todo. Si no, le echamos media cucharadita de sal para que tenga sal las verduras. Miren, como pueden ver, ya lavamos, miren, nuestro pescado ya quedó, miren, limpiecito. Ahora vamos a proceder a untarle el ajo con la sal. Se le va echando aquí en los huequitos donde le abrieron para que tenga sabor. Untamos por encima, solo un poquito, que va a ayudar las verduras que ahorita ya preparamos. Bueno, miren, ya los dejamos bien remojar las hojas, bien remojaditas para que estén blanditas y se presten, que pueda uno manejarlas bien. No deben de estar tiesas porque si no, no se pueden manejar. Bueno, vamos a empezar a prepararlo. Le pondremos abajo una camita para que esté con el sabor de las verduras y picosito. Así como para que, ¡oh, qué rico! Le pondremos unas hojitas de cilantro, le pondremos unas 3 hojitas de epazote y ahora ponemos nuestra mojarra. Miren, qué rico. Ponemos otro poquito de verduritas. Ay, 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 así bien sabroso. Así es, miren cómo se ve cuando ya empezamos a envolver. Y créanme que con estas hojas de mazorca tiene un sabor delicioso, de verdad. Y ahora vamos a empezar a envolver. El tanto de hojas va dependiendo del grande de pescado que sea. Y luego ya se amarra.
preparamos con la misma hoja. Bueno, pues para aquellas personas que no pueden comer nada de carnes ni tampoco pueden comer pescado, aquí les dejo una rica receta de unos alverjones con nopalitos muy ricos. Una vez ya amarrados, ya preparamos nuestra agua para ponerlos a hervir. Bueno, pues miren, ya preparamos nuestras mojarras empapeladas y ya preparamos la cacerola, miren, con agua para que sean al vapor, como si fueran unos ricos tamales. Y si quieres saber cómo preparar unos ricos tamales, aquí te dejo una tarjetita para que veas paso a paso cómo se prepara. Vamos a dejarlos hervir 1 hora y luego ya veremos cómo nos queda. Pues ya pasó 1 hora, desde que rompe el hervor se cuenta 1 hora. Bueno, pues vamos a empezar a probar, vamos a sacar nuestras mojarras empapeladas, vamos a probar cómo nos quedaron. Bueno, pues hemos llegado al final de este video y ahora miren cómo nos ha quedado nuestra rica mojarra, miren, qué sabroso con sus verduras, al estilo de Tlaxcala. Y ahora vamos a probar. ¡Qué rico! Muy sabroso, no, de verdad. Una cosa muy caliente. Miren qué sabroso con sus verduras. ¡Qué rico! Cuidado con los huesitos que tiene, pero está delicioso, muy al estilo de Tlaxcala. Y si para ahora de la cuaresma que viene, y nosotros aquí en Tlaxcala es una tradición que se come una rica tortita de haba con nopalitos. Y si quieres saber cómo se prepara, aquí te dejo una tarjetita para que veas paso a paso cómo se prepara. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta receta. Cualquier duda que tengas, no dudes en preguntármelas. Si te gustó este video, te pido que me regales un súper me gusta. Si te gustan esas ricas recetas al estilo de Tlaxcala, te pido que te suscribas a mi canal. Y si quieres saber cómo se prepara un pescado seco, aquí te lo dejo en este video. Y adiós, que les vaya muy bonito.